Bienvenidos a la presentación sobre tensiones constructivas. Las tensiones constructivas. Las tensiones en el caso del diseño bidimensional se refieren al comportamiento de las fuerzas que van a intervenir entre los signos o elementos y el espacio-formato donde estos se coloquen, es decir, sobre las figuras que se ubican sobre un fondo. Estas tensiones son útiles porque es lo que le da vida a una composición y existen siempre, sin importar que hayan sido realizadas con una intencionalidad o sin ella. En el caso de las tensiones constructivas se refieren al cómo los signos entonces están ubicados dentro del espacio, dentro de ese formato, y cuál es la interacción entre ellos y el formato mismo. Alfabeto visual. Para explicar las relaciones de conformidad es conveniente repasar el significado del alfabeto visual. Según Wong, los elementos que componen una imagen y que son parte de un alfabeto visual están muy relacionados entre sí y no podemos fácilmente separarlos cuando vemos una composición. Es decir, es como si se convirtieran en un todo. Si tomamos cada uno por aparte pueden aparecer abstractos, pero cuando los reunimos en una composición permiten tener una idea del contenido del diseño en general. Es decir, nos ayudan a comprender el mensaje que está siendo transmitido. A estos elementos por lo general se les suele llamar signos. En el ejemplo tenemos una pintura de Kandinsky, se llama Tensión Suave, hecho en la Bauhaus más o menos entre 1922 y 1923. Kandinsky profundizaría en sus investigaciones sobre las correspondencias entre formas y colores y la geometría de las obras de este periodo. Puede notarse entonces cómo tenemos agrupaciones de elementos que son similares, como todos los cuadraditos de colores que aparecen más o menos en el centro de la pintura. También tenemos agrupaciones por otro tipo de similitud, como la forma o como la textura. Vamos a ver, estos diferentes criterios que pueden utilizarse para crear las agrupaciones, pues crean también a su vez diferentes grupos. Y esos diferentes grupos llaman mucho la atención y crean esas tensiones que generan el interés nuestro como espectadores por la obra. Esto es comparable con las letras del alfabeto. Si las tenemos por aparte es probable que no tengan mayor impacto, pero si se reúnen en sílabas, palabras, oraciones o párrafos, tendremos una composición lingüística que comunica un contenido. Lo mismo sucede con las imágenes y las composiciones, y es por ello que le llamamos alfabeto visual. En la ilustración tenemos fotografías de la muestra Beyond Love, realizada en el Museo Whitney en el 2013. El fin era de exponer el trabajo de Robert Indiana y su experimentación con distintos elementos como los colores y las letras, entre lo visual y lo verbal para generar composiciones con significado. Entonces puede notarse cómo a través de la composición y principalmente del uso de la tipografía, pues se empiezan a transmitir mensajes que no están contenidos solo por las palabras, sino que el color también está aportando parte de ese mensaje. Las formas empleadas también participan en la emisión de ese mensaje y son las tensiones entre esos diferentes componentes los que hacen que nosotros le demos un sentido a la obra. Por ello es que Wong distingue cuatro grupos de elementos dentro del alfabeto visual que ya se mencionaron en la presentación que se les facilitó, llamada diseño y composición. Los recordamos a continuación. Primero, elementos conceptuales. Segundo, elementos visuales. Tercero, elementos de relación. Y cuarto, elementos prácticos. Relaciones de conformidad. Ahora bien, estos elementos antes mencionados interactúan entre sí en las composiciones, por lo que se puede decir que construyen relaciones. Es decir, ningún elemento que funcione como signo es percibido como único y aislado, forma parte de un sistema. En una composición estos elementos o signos están dispuestos de cierta forma sobre el espacio-formato, por lo que a esto se le llama el orden dispositivo o relaciones de conformidad. En las obras de arte y en la naturaleza encontramos una infinidad de maneras en las que los signos están dispuestos y por ende las relaciones entre ellos es casi imposible enumerarlas. En la imagen tenemos una obra de Monet que tiene un atardecer sobre el mar y puede notarse una gran cantidad de formas y puede ser muy complicado entender las relaciones de conformidad entre ellas. Sin embargo, es innegable que la obra se puede comprender y que detona la sensación de belleza en buena parte de las personas que la admiran. Ahora bien, por razones didácticas se ha decidido crear dos grandes grupos para distinguir las principales relaciones de conformidad existentes en las composiciones, los modos genéricos y los modos específicos. Modos genéricos.
Estos se refieren a las distintas posiciones que dos o más signos pueden tener en el espacio formato. Es probable que los encontremos con posiciones en las cuales los signos tengan diferentes tipos de posiciones. Por ejemplo, cuando están esparcidos en el espacio, cuando los signos están reunidos pero separados, cuando los signos están acoplados por contacto o con penetración, cuando los signos están alineados, cuando los signos están en forma de cornisa, cuando los signos están a modo de fondo. Ejemplos. En el primer caso tenemos signos esparcidos por el espacio. Tenemos un círculo y un simbolito que parece el puntero de una flecha y los dos están por completo separados, lo cual hace que tengan de alguna manera independencia compositiva y están esparcidos a través del espacio. En el segundo caso tenemos signos reunidos pero separados. Entonces puede notarse, número 1, que son similares y número 2, que los separa una pequeña distancia. Entonces pueden ser interpretados también a través de las leyes correspondientes de la Gestalt. En el tercer caso tenemos signos acoplados por contacto, cuyo caso tenemos dos signos que son el globo y este camino que se tocan en un punto. Definitivamente tienen contacto y eso crea un acople y crea también una sensación de pertenencia. Tenemos en el último caso signos acoplados por compenetración y en este caso los signos están superpuestos los unos a los otros, lo cual hace innegable su sensación de agrupamiento. En esta lámina, en el primer caso, tenemos signos alineados. Podemos notar cómo hay una fotografía que ocupa la mitad del formato y que genera una línea recta vertical que sirve para alinear también el resto de los componentes, como el Yes He Did está alineado sobre la fotografía, pero también está perfectamente alineado sobre la base que tiene esta mancha de texto. También es innegable la presencia de la ley de los cierres visuales de la Gestalt. En el segundo caso tenemos signos en forma de cornisa que están esparcidos entonces alrededor de este espacio amarillo formando como una esquina y a eso se refiere la expresión de que tienen forma de cornisa. En el tercer ejemplo tenemos signos a modo de fondo. Hay una fotografía con un montón de botellas que sirve de fondo y un texto que se encuentra en un primer plano. Entonces el signo se está utilizando más bien como un fondo para representar o enfatizar una idea que está escrita en el texto. Modos específicos. Los modos específicos se refieren a las variaciones o posibles combinaciones que se pueden tener en los modos generales en una composición. Es decir, los modos específicos se refieren a que los modos generales pueden adecuarse libremente y no ser tan rígidos. La persona que diseña la composición decide cómo combinar cada uno de los modos genéricos en el espacio para transmitir un mensaje en particular y así generar sus propios modos específicos. Detalles a considerar. El diseño de una composición suele tener características subjetivas, ya que intervienen no solo los elementos del alfabeto visual, sino otro tipo de variables como la intención del diseñador y su estilo propio para generar algún resultado final. Sin embargo, es importante recordar que los elementos y los principios básicos de composición son normas ya establecidas en el diseño, que deben necesariamente considerarse a la hora de hacer una composición bidimensional o tridimensional, estática o en movimiento. Es decir, al generar una composición no podemos omitir lo aprendido en relación a los elementos conceptuales, visuales de relación y prácticos, ni dejar de aplicar aspectos como el contraste, el balance, la repetición, la alternancia, la simetría, la perspectiva, el ritmo y demás principios que nos ayudan a generar un buen resultado en nuestro diseño. El conocer y aplicar todos estos fundamentos nos permiten saber si vamos o no por un buen camino, así como justificar el por qué se llegó a cierto resultado en un trabajo compositivo. En el ejemplo podemos notar el uso de una perspectiva forzada. Las tensiones constructivas no son exclusivas del diseño gráfico. En el cine, la fotografía, las animaciones, el diseño web, el diseño de producto y demás áreas afines, es necesario aplicar los fundamentos de diseño para generar cierto impacto en el usuario o el público. En la película The Shining, por ejemplo, el director recurre al uso de la simetría, la repetición de elementos, el contraste y la perspectiva para transmitir la atención al espectador, desarrollar su propio estilo, el estilo del director, y ser coherente con el género cinematográfico en el cual se inscribe esta película. Los elementos no actúan solos en una composición, de manera que los invito a visualizar este video utilizando la presentación de clase. De la misma forma, podemos ver ejemplos en este video
acerca de el uso de la composición dentro de la cinematografía. Y esto es la materia de esta semana.